Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas, amigos, tratando de llevarles la mejor información en medicina cardiovascular. Hace poco tuvimos un episodio con la doctora Paola Kushnir, que hoy tengo acá de vuelta conmigo, que tuvo muchísimas repercusiones, muchos mensajes. Cuando pasa eso, vamos por más y tratamos que nos siga contando toda su experiencia que tiene en esta área, ¿no? Y hoy vamos a hablar específicamente de la angiotomografía coronaria de multicorte. Como decía en la otra oportunidad, Paola es médica cardióloga, ha hecho la residencia y la jefatura de residencia acá en el instituto, así que es un producto puramente ICVA, ¿no? Que inició ya hace un tiempo, o terminó hace un tiempo con ese entrenamiento, y desarrolló una muy alta expertise en imágenes, particularmente después que hizo su fellowship en resonancia magnética y tomografía computada cardíaca en Mount Sinai, en Nueva York, ya hace algún tiempo. Y a partir de ahí ha desarrollado un grupo y una escuela de trabajo, una forma de hacer medicina y una forma de implementar estas imágenes al cuidado de los pacientes. Ha participado en más de 10 estudios randomizados, multicéntricos, que ha tenido una actuación destacada y desde el punto de vista académico individual tiene más de 10 artículos publicados en el tema en revistas internacionales de alto impacto. Además es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, miembro de la Federación Argentina de Cardiología. Así que un súper lujo que nos damos nuevamente. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Alberto, por esta oportunidad. Encantada. Bueno, buenísimo. La otra vez hablamos de score de calcio. Me hiciste un lío ahí con todo el mundo preguntando. No, lío no, una linda respuesta de un montón de gente. Y ahora, Pau, queremos más y vamos a hablar sobre el tema de angiotomografía coronaria multicorte, que sabemos que es un estudio no invasivo, ¿no? Que nos permite ver las arterias coronarias con mucho detalle. Y vos sabrás decirnos bien cuál es la magnitud de ese detalle, ¿no? Y ayuda, obviamente, a descartar enfermedad coronaria. Es rápida, ¿no? Y está muy a la mano. Pero bueno, es un tema realmente que ha generado mucha repercusión últimamente, sobre todo porque tiene que ver con el abordaje de los pacientes con angina crónica, pero seguramente en prevención también tenga que ver y seguramente una infinidad de cosas. Así que, Pau, contanos un poco de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Es realmente un estudio muy interesante, muy completo. La angiotomografía, para recordar algo que es simple, pero a veces se nos escapa. Cuando decimos score de calcio, sí, tomografía, cómo viene, cómo es el orden. Cuando hacemos prevención y pedimos score de calcio, hacemos solamente el score de calcio, un estudio sin contraste, muy rápido, inicialmente empieza y termina ahí. Cuando tenemos un paciente con sospecha de enfermedad coronaria, no hay enfermedad coronaria conocida, documentada, tenemos sospecha por alguna razón que puede tener que ver con síntomas equívocos porque el paciente presenta un electrocardiograma patológico o porque ha tenido pruebas funcionales discordantes, entra a jugar la tomografía multislice coronaria con contraste, que conlleva como primera parte el estudio del score de calcio. Si el paciente tiene enfermedad coronaria conocida y le vamos a hacer la tomografía por otra razón, no hacemos el score de calcio porque el único propósito que tenemos con el calcio es la detección de ateromatosis y en esos casos ya sabemos que el paciente tiene enfermedad coronaria conocida. Entonces el score de calcio es el primer paso de una angiotomografía coronaria cuando la sospecha es de enfermedad coronaria pero no está documentada. Eso me parece importante recordar y recalcar porque a veces nos complicamos un poco con eso y somos cautelosos en no hacer un score de calcio en un paciente que ya tiene no está operado de un bypass coronario porque no aporta absolutamente nada porque el diagnóstico ya está hecho. Entonces, retomando con las indicaciones generales, cuando tenemos sospecha de enfermedad coronaria,
porque el paciente tiene síntomas equívocos o pruebas funcionales equívocas. Es un estudio con mucha rentabilidad diagnóstica que se basa fundamentalmente en su alto valor predictivo negativo. La fortaleza más grande que tiene la tomografía coronaria es decir que cuando vemos las coronarias normales tenemos una certeza del 100% de que son normales. ¿Qué vemos? Vemos la luz de la arteria cuando ponemos contraste y fundamentalmente como fortaleza agregada es que podemos ver la pared arterial con la tomografía. Entonces vamos a poder hacer diagnósticos de carga de ateromatosis, vamos a poder identificar las placas. Sí. No, simplemente te quería, recién usaste la palabra, detectamos coronarias normales. Yo preguntaría, ¿qué es una coronaria normal? Claro, quiero decir fundamentalmente que tenemos mucha certeza para decir que no hay obstrucciones significativas. Ok, es importante, digamos, porque entiendo lo que es el concepto de coronarias normales, un poco te hacía una pregunta, pero tiene que ver que cuando ustedes dicen el valor predictivo negativo es que no tiene obstrucciones significativas, pero y a eso consideras normales. No, claro, quería llevar la idea al hecho de decir que vamos a poder decir categóricamente no hay obstrucciones significativas y vamos a tener la tranquilidad de que ese paciente terminó su estudio ahí, que no va a necesitar más nada, porque tenemos certeza de que no hay obstrucciones significativas como para avanzar en pensar en revascularización. Y por otro lado, como podemos ver la pared de la arteria, que eso es algo que se suma al luminograma al que estamos tradicionalmente acostumbrados, vamos a poder hacer detección de placas que no pueden no ser obstructivas, pero que le van a cambiar radicalmente el pronóstico a ese paciente. Entonces introducimos el concepto de enfermedad coronaria no obstructiva. Bien. En ese caso resulta sumamente útil para el paciente para cambiarle el pronóstico, como decimos, porque si bien no va a requerir una angiografía invasiva, no va a requerir un stent, va a requerir un tratamiento médico intensivo para cambiar su pronóstico, porque estamos haciendo detección de placas de ateromatosis, que son las que probablemente terminen complicándose en algún momento si no intervenimos apropiadamente. También me hablabas un poco de que son capaces también de valorar el miocardio. Eso me parecía muy interesante, ¿no? Como concepto. Yo me imaginaba más a la resonancia por ese camino, pero acá me hablaste de, obviamente, la luz, las placas, las paredes y además el miocardio. Sí, es muy interesante porque tenemos un gran número de pacientes que llegan para el estudio de las coronarias solicitados en función de que tienen electrocardiogramas patológicos. Entonces encontramos un electrocardiograma patológico con infra-ST, con pruebas funcionales que no detectan o que no alcanzan a detectar isquemia o que son equívocas para ese diagnóstico y nos piden que valoremos la enfermedad coronaria. Por supuesto, porque es lo más importante a descartar en primera línea. Pero la tomografía, además de la detección de la enfermedad coronaria, nos va a permitir valorar si hay aumento de los espesores parietales en algún área del miocardio que pueda justificar ese electrocardiograma. Encontramos hipertrofia de los músculos papilares. A veces hay hipertrofias apicales que son quizás difíciles de valorar por otros métodos que las podemos ver con la tomografía, que justificarían esos electrocardiogramas sin tener enfermedad coronaria obstructiva. Además de que es un método muy útil para la detección de anomalías coronarias, que es algo también que tiene una indicación muy importante, y también la detección de puentes musculares intramiocárdicos que a veces justifican esos electrocardiogramas patológicos sin necesidad de tener enfermedad obstructiva. Entonces, en un solo estudio estamos contemplando todos estos aspectos. Impresionante, digamos, cómo se ha ido ampliando el scope, ¿no? Porque un tema tenía que ver con lo que hablabas antes de temas de miocardiopatías, enfermedad coronaria. Y ahí en enfermedad coronaria tenemos pacientes crónicos, hay en agudos, se hacen la guardia. Hace un rato me hablabas de los bypass. Ayúdame a ordenar un poco esto. Sí, si los pacientes, la sospecha, digamos, de enfermedad coronaria en pacientes con síndrome coronario crónico tiene un rol, está posicionada en la mayoría de las guías internacionales. Podemos optar por el camino de los estudios funcionales o podemos optar por el camino del estudio anatómico. Eso es decisión del médico tratante, pero está bien pensar que es una alternativa, que podemos ver la luz arterial y la pared y aportar toda esta información pronóstica en función de la detección de placas, aunque no haya obstrucciones, que eso me parece el mensaje más importante en el estudio de los síndromes coronarios crónicos.
En los agudos es muy interesante el rol que ha tomado la tomografía ya hace muchos años en la guardia, en los pacientes que tienen riesgo bajo a intermedio, sin enfermedad categórica, digamos, pacientes que tienen dolores precordiales dudosos, troponinas que no terminan de definirnos la situación como para que el paciente pueda ser externado. Y sabemos que ahí la tomografía, una vez más, por su alto valor predictivo negativo para descartar enfermedad obstructiva, es muy útil. Así podemos externar pacientes con certeza y seguridad de que no hay nada que ponga en riesgo su vida, o definir la necesidad de una cinecoronariografía invasiva en aquellos que realmente lo necesitan, disminuir la cantidad de cinecoronariografías invasivas innecesarias en aquellos que no lo requieren, incluso en aquellos que terminan necesitándola y que van a terminar en un tratamiento de revascularización, recalcar que la tomografía nos aporta información útil con respecto a la preparación y la estrategia de ese tratamiento una vez en la sala de hemodinamia. En el tema de la guardia, ¿qué es lo que para vos gatilla la indicación de hacer una tomografía multislice? Es ese paciente que no te queda claro, digamos, el muy bajo riesgo que se puede externar tranquilamente, no lo va a necesitar, el alto riesgo que va a terminar en una cinecoronariografía invasiva no lo va a necesitar, y en el medio pacientes en los que no te termina de quedar claro si el origen es o no coronario, ni dudar de aquellos pacientes en los que se puede hacer un doble o un triple rule out cuando hay incluso sospecha de que puede haber un síndrome aórtico agudo, digamos, o un tromboembolismo pulmonar, en el cual en un mismo estudio podés descartar otras patologías asociadas que justificarían la molestia del paciente que no había quedado claro de inicio. Buenísimo, ha sido brillante, categórico en tema del rol en agudo. Hace un rato hablábamos porque siempre hay una cuestión que cuando el paciente tiene enfermedad coronaria previa, la aparición de calcio en las coronarias imposibilita la observación del lumen coronario obviamente por la opacidad que genera la placa de colesterol o inclusive un stent. Contanos un poco ahí. Eso es una de las limitaciones que tiene la tomografía, es inherente al método, tiene que ver con la refringencia que genera el calcio, es como si fuera un trocito de hueso que se ve blanco brillante, o lo mismo el componente metálico de un stent. Entonces, como práctica, nosotros tomamos el punto de corte de un score de calcio de 400, entonces en la guardia, si tenemos un paciente para descartar enfermedad coronaria, comenzamos con el score de calcio como dijimos al inicio, y si tiene más de 400 frenamos el estudio y le recomendamos al médico que opte por otra alternativa porque consideramos que vamos a hacer un estudio no diagnóstico, con lo cual no queremos irradiarlo ni someterlo al contraste cuando el estudio no va a ser útil. La presencia de stent depende del tipo de stent, depende del tamaño, del diámetro. Los stent de menos de 3 milímetros suelen ser dificultosos para valorar, entonces no lo recomendamos como estudio de primera línea para valorar la permeabilidad de los stents. A veces lo utilizamos para evaluar algo más que no es la enfermedad del stent en sí misma, pero para permeabilidad de stent no es el estudio recomendable. Teniendo en cuenta los resultados del estudio de isquemia y que un poco la manera de incluirlos tiene que ver con que no tengan enfermedad de tronco, por más que tengas 400 en la DA proximal, ¿no te parece que descartar que no haya enfermedad en el tronco no es un valor para continuar con el estudio? Definitivamente sí, entonces por eso siempre tratamos de individualizar los pacientes y comunicarnos con el médico de cabecera para tratar de entender qué es lo que vamos a aportar con el estudio. Pacientes añosos somos útiles fundamentalmente para descartar enfermedad de tronco. Una vez que hacemos el score de calcio yo ya veo dónde está localizado, incluso a veces puedo ver la disposición porque no es lo mismo un calcio que se dispone de forma concéntrica, que definitivamente me va a limitar la visualización de la luz, que cuando el calcio se deposita en forma excéntrica sobre la pared y yo puedo ver por un lado el luminograma con el contraste y el calcio de manera excéntrica no obstructiva en el resto del vaso. Entonces es un poco artesanal en ese sentido, pero definitivamente en función de los resultados de la isquemia somos útiles para descartar enfermedad de tronco y de segmentos proximales. Hace un rato hablábamos de un tema que me parece fantástico, que es la posibilidad de visualizar los bypass coronarios.
Es muy útil en ese escenario. Muchas veces los pacientes después de una cirugía de revascularización miocárdica quedan con síntomas que no queda claro cuál puede ser el origen. A veces las pruebas funcionales no son categóricas y la tomografía es muy útil para evaluar la permeabilidad de los puentes, sean arteriales o sean venosos. Hay mucha certeza diagnóstica para excluir la enfermedad y es un estudio muy solicitado en ese escenario. ¿Cuáles serían para vos las limitaciones del método? Las limitaciones las comentamos juntos hace un ratito, tienen que ver con la extensa calcificación, incluso la disposición del calcio en el árbol coronario. La insuficiencia renal es una limitación cuando el paciente tiene un filtrado glomerular de menos de 30. Somos cautelosos con eso también para evitar daños renales. Y básicamente la radiación, pero que no es más que lo que estamos sometidos en la vida cotidiana, ¿no? Digamos, no es un estudio que requiera más radiación que un estudio funcional clásico o una cinecoronariografía, entonces estamos equiparados en eso, pero hay que recalcar que conlleva radiación y contraste iodado. Y hacemos algo más práctico, un comentario más práctico de cómo se realiza y qué le tengo que decir al paciente que va a suceder, cómo se prepara el paciente para esta técnica. Es muy importante porque cada vez fuimos descomplejizando más la preparación de los pacientes para este estudio. Fundamentalmente ya no les pedimos ni siquiera ayuno. Idealmente tienen que estar beta bloqueados con una frecuencia cardíaca de menos de 70, pero es algo que si no hay contraindicación también podemos lograr nosotros en el momento del estudio con beta bloqueantes endovenosos. O sea, con FA parecería que no es tan bueno. La FA depende de la regularidad del ritmo. A veces si el estudio es para evaluar siempre enfermedad coronaria, ¿no? Si está tomando metformina la tiene que suspender y después toman los pacientes su medicación habitual. Dijimos que no requiere el ayuno. Controlamos el tema de la función renal. En casos extremos sugerimos otro método alternativo. Y básicamente desde que llega hasta que se va el paciente no requiere más de 20 minutos entre que se coloca la vía y se va caminando a casa y hace su vida habitual ese día. Bueno, entonces, para ir resumiendo también específicamente, ¿en qué te parece a vos que la tomografía ha impactado en la toma de decisiones clínicas, ¿no? ¿Es siempre la utilidad está en cuando dan normales o no tienen opciones significativas o también te da cuando encontrás o detectás enfermedad coronaria? Creo que como comunidad médica tenemos que rescatar que el valor fundamental que tiene la tomografía, además de descartar enfermedad coronaria obstructiva o de confirmarla y ayudarnos a tomar decisiones sobre la revascularización, es la detección de la ateromatosis no obstructiva, porque eso es lo que creemos que va a ser una gran diferencia con respecto al pronóstico de nuestros pacientes cuando la encontramos y actuamos en consecuencia. ¿Qué mensaje le darías a nuestra audiencia con respecto a la utilidad o a la utilización de este método tan trascendente que estás comentando? Bueno, que lo tengamos en mente como un método alternativo a veces a los estudios funcionales o como un método complementario a los estudios funcionales a los que estamos tan acostumbrados a manejarnos para la valoración de las arterias coronarias de nuestros pacientes, no solamente relacionado con la luz arterial y las obstrucciones, sino fundamentalmente con la detección de ateromatosis, la implicancia que tiene eso en el cambio de paradigma de que estamos sospechando que no va tanto por el grado de obstrucción, sino por la estabilidad o inestabilidad de las placas y cuánto podemos mediar nosotros como cardiólogos con respecto al tratamiento de nuestros pacientes y evitar eventos futuros. Me gustaría, y una cosa que me quedó pendiente, ahí hablaste recién, ¿no? Me lo disparó recién, el tema de la estabilidad o inestabilidad de las placas, porque parece que podés mirar un poquito eso. Fundamentalmente en los pacientes en agudo hay 4 características de las placas que nos hacen sospechar que es una placa que tiene tendencia a la ruptura y es un buen método para identificar esas lesiones y en eso estamos tratando de entender qué tenemos que hacer cuando encontramos este tipo de placas. Pero sí, creo 4 niveles de placas. 4 características que tienen que ver con la placa blanda, la excentricidad de la placa, los spot y calcificaciones y el core lipídico. Fundamentalmente, cuantas más.
Y eso vos lo podés medir y lo podés informar. Eso lo medimos y lo informamos sin necesidad de ningún software específico. Es un área que está en desarrollo, hubo muchísimas publicaciones relacionadas con eso en este último congreso, es muy interesante y se está trabajando, digamos, en tomografía a nivel mundial para tratar de identificar la vulnerabilidad de la placa, aquel paciente que está más inestable o que podemos sospechar que hay algún tipo de tendencia a la ruptura de esas placas para actuar en consecuencia. Bueno, Pau, te agradezco muchísimo. Indudablemente la angiotomografía coronaria multislice se ha transformado en una herramienta clave para descartar enfermedades coronarias de manera rápida, segura y con un gran valor predictivo, como decías vos antes, sobre todo cuando el resultado es negativo, por lo menos no vemos obstrucciones significativas. Y eso obviamente nos permite evitar un montón de procesos innecesarios, ¿no? Así que, bueno, te agradezco muchísimo toda tu participación y esperemos tener más, inclusive, repercusión como tuvimos en el último episodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.